Después de esto, Pablo se dirigió a Cesarea y de allí a Tarso, a su tierra natal. Hechos 9:31 dice que entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En este texto encontramos el secreto para un crecimiento sano de la iglesia. En primer lugar, el crecimiento numérico de la iglesia en esos días. Lucas usa la expresión se acrecentaba, se refiere al crecimiento numérico. Ese crecimiento numérico era el resultado del fortalecimiento espiritual que el Espíritu Santo obraba en la iglesia. En segundo lugar, las iglesias eran edificadas andando en el Señor. Lucas usa esa expresión, andando en el Señor. Esto nos lleva al discipulado, que no es otra cosa sino andar con Jesús aprendiendo de Él. Si deseamos el crecimiento sano de la iglesia hoy, no podemos olvidar estos dos factores: el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia y el andar de la iglesia con Jesús en una experiencia diaria de comunicación a través de la oración, del estudio de la Biblia y de la testificación, o sea, de buscar una persona para Cristo. Pero sigamos ahora con nuestro estudio. Veremos aquí dos incidentes protagonizados por Pedro, sucedidos en Lida y Jope, respectivamente. En Lida, Pedro encontró a un hombre llamado Eneas, que hacía 8 años era paralítico y no salía de la cama. El versículo 34 dice: y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Si observas bien, te darás cuenta que este milagro es muy parecido con el milagro que el Señor Jesucristo obró con el paralítico que yacía junto al estanque de Betesda. A este paralítico del estanque Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Solo que en el caso de Jesús, es Él, el propio Cristo, quien da la orden. Es Jesús el sanador. Mientras que Pedro dice: Jesucristo te sana. Es que cuando has sido convertido de verdad, sabes cuál es tu lugar. Tú eres un simple instrumento, una herramienta en las manos de Dios. Tú no eres el protagonista de nada. Jesús es el que obra las grandes cosas que nosotros podemos ver cuando predicamos el Evangelio. En estos mismos días que sucedió este milagro, a 16 kilómetros de la ciudad de Lida, donde estaba Eneas, estaba también la ciudad de Jope, donde vivía una cristiana extraordinaria llamada Tabita. Hechos 9:36 relata este incidente de la siguiente manera: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Percibe el verbo abundar que usa Lucas. Tabita abundaba, estaba llena de, tenía plenitud, riqueza. ¿Pero de qué? De buenas obras y de las limosnas que hacía. Tabita era pues una creyente con un corazón generoso hacia los desamparados, específicamente hacia las viudas. En la cultura de aquellos días, las viudas generalmente eran mujeres que estaban en el desamparo. Pero Tabita salía de la teoría del Evangelio y entraba en la practicidad del mensaje. Al mirar a Tabita, las viudas veían un ejemplo vivo de lo que significa ser un discípulo de Cristo. Y ese discípulo de Cristo estaría resumido en 2 palabras: fe y amor, teoría y práctica. Así viven los discípulos de Cristo, o sea, los que andan con Él en una experiencia diaria de aprendizaje no pueden quedarse en la teoría maravillosa del Evangelio, sino que tienen que entrar en la vida y tienen que no solamente predicar el amor, sino vivir y practicar el amor. Bueno, lo cierto es que Tabita falleció, porque mientras vivamos en este mundo el dolor y la muerte también tocarán a los siervos de Dios. Pero en aquella ocasión, los hermanos de Jope, donde vivía Tabita, llamaron a Pedro, que se encontraba en Lida, ya dijimos cerca, menos de 20 kilómetros, y Pedro se dirigió a Jope. Allí una vez más operó el milagro de la resurrección de Tabita, porque en Lida había operado el milagro de
del paralítico Eneas haciéndolo andar. Ahora aquí en Jope, el milagro de la resurrección de Dorcas, Tabita. La pregunta que deberíamos hacernos es tal vez, ¿por qué en aquellos días habían tantos milagros y hoy no hay? Pues por una simple razón, la iglesia cristiana estaba naciendo y Dios sabía que la gente necesitaba ver el poder de Cristo de modo asombroso para llamar la atención. El resultado de esos milagros era que muchos se convertían y la iglesia crecía. Y yo tengo seguridad que en los últimos días, como dice la promesa de Joel 2, también los jóvenes verán visiones, los ancianos. La iglesia obrará maravillas, tanto en el nacimiento de la iglesia cristiana cuanto al fin será así, porque el Espíritu hará grandes cosas al principio de nuestra historia para que la iglesia comenzara y al final para que la iglesia termine su misión. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio. Aquí veremos lo que sucedió en la casa de un gentil llamado Cornelio. Cornelio era un centurión romano que servía al ejército de su país, pero él estaba sediado en Cesarea, él vivía en Cesarea, una ciudad localizada a 40 kilómetros de Jope. En Jope, Pedro había realizado el milagro de la resurrección de Tabita y estaba hospedado en la casa de un hombre llamado Simón el Curtidor. Hechos 10, versículos 1 y 2 describe a Cornelio de la siguiente manera. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. En otras palabras, Cornelio no era judío, no era cristiano, pero era un hombre temeroso de Dios y vivía el evangelio práctico aún sin conocer a Jesús. Pero Dios tiene un plan para cada vida y Dios tenía un plan para la vida de Cornelio. Por eso, mientras él estaba orando, le dio una visión. Las cosas grandes de Dios siempre suceden cuando su pueblo está en oración, cuando vives una experiencia de oración. El ángel del Señor pues le ordenó a Cornelio que mandara llamar a Pedro, que se encontraba en Jope. Ahora mira cómo son las cosas divinas. Pedro también al mismo tiempo recibió una visión. Era mediodía, Pedro estaba en Jope, estaba orando también y de pronto tuvo una visión. Vio una sábana blanca que bajaba del cielo trayendo todo tipo de animales inmundos y recibió la orden divina: levántate, mata y come. Ahora, Pedro conocía la palabra de Dios y sabía que había animales limpios que se podía comer y animales inmundos que no se podía comer. Por eso la orden que recibiera en la visión le pareció extraña y reclamó con Dios, claro. Pero el Señor le respondió lo que está registrado en Hechos capítulo 10. Pero el Señor le respondió diciendo: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Esta orden de comer esos animales inmundos se repitió 3 veces. Ahora, hay muchos cristianos que toman este texto para afirmar que se puede comer todo tipo de carnes, pero el tema del capítulo 10 de Hechos no es acerca de las carnes que se pueden comer o no. El tema de Hechos 10 es la discriminación que los judíos hacían con las personas que no estaban circuncidadas. Para los judíos ningún gentil podía ser salvo, inclusive los judíos cristianos seguían creyendo que el nuevo cristiano debería circuncidarse. El texto es claro: cuando Pedro aceptó la invitación de los hombres enviados por Cornelio y fue a Cesarea, le dijo al centurión lo que está en Hechos 10:28. Voy a leer. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Con esta declaración te das cuenta que la visión de los animales limpios e inmundos no era para enseñar algo nuevo sobre alimentación, sino para romper el prejuicio contra los gentiles, a quienes los judíos los llamaban de inmundos. Cuando Dios dijo: no llames inmundo a lo que yo limpié, no se estaba refiriendo a la carne, sino se estaba refiriendo a los gentiles, a quienes los judíos les llamaban de inmundos. Vamos ahora a la tercera parte de este comentario. Veremos algo sobre el don del Espíritu.
Leamos el relato registrado en Hechos capítulo 10 versículos 44 y 45. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Sabes, para entender este texto y el porqué de la sorpresa de los cristianos circuncidados, o sea, de los judíos, cristianos judíos, por qué ellos se quedaron sorprendidos al ver que el Espíritu Santo bajó también sobre los gentiles, es necesario entender el contexto. En el Antiguo Testamento es claro el mensaje de que Dios había levantado al pueblo de Israel para ser una bendición para el mundo de sus días. Todo comenzó cuando Dios llamó a Abraham y le dijo en Génesis 12, 1 al 3 lo siguiente: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto nos prueba, queridos, que Israel era la iglesia de Dios. Era el pueblo de Dios a través del cual el mundo entero debería conocer a Dios. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, le había dicho Dios a Abraham. Pero Israel se concentró en sí mismo. Se volvió un pueblo egoísta. Se deleitó con el mensaje bíblico solo para ellos. No cumplió con la misión para la que Dios lo había establecido. Entonces vino la tragedia y la nación fue cautiva. Pero Dios les había prometido un Mesías libertador. Infelizmente, cuando Jesús vino, ellos no lo recibieron. Entonces Dios levanta un Israel espiritual con todos aquellos que sí aceptaron a Jesús. Juan 1, 11 y 12 dice: a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sabes, muchos judíos aceptaron a Cristo, pero nunca se desvencijaron de la idea de que el pueblo de Israel, como nación, había dejado de ser la iglesia de Dios. Porque gentiles también aceptaron a Cristo y pasaron a ser ahora el pueblo de Dios. Pero los judíos no entendieron eso. Por eso los judíos cristianos exigían que todo aquel que desease ser cristiano debería primero circuncidarse. Y ahora, en este incidente del descenso del Espíritu Santo, los judíos cristianos quedan asombrados de cómo el Espíritu Santo descendía también sobre los que ellos consideraban gentiles. Pero había llegado el momento de entender, aunque eso les fuera doloroso. No fue fácil cuando los hermanos en Jerusalén se enteraron de lo que había sucedido en Cesarea, que el Espíritu Santo había descendido sobre los gentiles. Criticaron a Pedro, pero Pedro les relató lo sucedido en Cesarea, lo de Cornelio y todo eso, y completó diciendo lo que está en Hechos 11, 17 y 18. Y cuando comenzó a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Te das cuenta cómo poco a poco, sufriendo, el pueblo de Israel empezó a entender que ahora no solo el pueblo de Israel era la iglesia de Dios, sino todo aquel que había aceptado a Jesucristo, aunque fueran judíos o aunque fueran gentiles, aunque fueran de cualquier nación? Todos los que aceptaban a Jesús ahora pasaban a formar parte del pueblo de Dios. En la cuarta parte estudiaremos lo que sucedió en la iglesia de Antioquía. Fue aquí que las personas llamaron a los discípulos cristianos por primera vez. En esta parte del capítulo 11, a partir del versículo 19, Lucas, el autor de Hechos, hace una interrupción de su relato acerca del ministerio de Pedro y relata lo que sucedió después del apedreamiento de Esteban en el capítulo 7. Vuelve en su relato al capítulo 7.
Los cristianos habían sido esparcidos por diferentes lugares y algunos llegaron a Antioquía y predicaron a los gentiles. Antioquía, en Siria, era la tercera ciudad del Imperio Romano en población y en importancia después de Roma y Alejandría. En Antioquía se fundó la primera iglesia entre los paganos e iba esta iglesia a jugar un papel importante en la difusión del Evangelio. Los apóstoles en Jerusalén se enteraron lo que estaba pasando en Antioquía y enviaron a Bernabé para ver lo que estaba sucediendo. La iglesia estaba floreciendo. Entonces Bernabé llegó y quedó admirado con lo que el Señor estaba haciendo. Los creyentes estaban creciendo y multiplicándose, creyentes gentiles. Y Bernabé tuvo un gesto de consecuencias enormes. Marchó a Tarso, donde estaba el recién convertido Pablo, y lo trajo a Antioquía. Allí pasaron un año Pablo y Bernabé predicando, animando a todos. Y ante la noticia de que los hermanos de Jerusalén estaban siendo víctimas del hambre que se había esparcido por toda Judea, los discípulos de Antioquía recogieron una ofrenda y la mandaron con Bernabé y Pablo. Sí, esos hermanos de Antioquía eran cristianos. Así los empezaron a llamar los paganos en Antioquía, cristianos, porque no sabían qué otro nombre darles. Los llamaron cristianos porque esos hombres seguían a Jesús, el Cristo. Y entonces el pueblo de Dios se quedó con el nombre de cristianos. Cristianos. Los hermanos en Antioquía no se llamaron cristianos a sí mismos. El nombre de cristianos les vino de afuera, porque seguían a Cristo, porque andaban como Cristo anduvo, porque imitaban a Cristo, porque dejaban a Cristo vivir en su experiencia. Cristiano es lo más serio que se puede ser en este mundo. Cristiano es el nombre que con más orgullo se puede pronunciar. Cristiano debe ser el sello que marcará nuestro féretro el día que descansemos. Pero cristiano es también el título más comprometedor que ostentamos. O seguimos las huellas de Cristo o traicionamos nuestro propio nombre. Que Dios nos ayude a ser buenos cristianos. Llegamos al fin de esta lección hablando un poco de la persecución promovida por Herodes. Hechos capítulo 12, 1 al 3 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. Para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Sabes, este texto describe un periodo de persecución promovido por el rey Herodes Agripa. Alguien ha dicho que la sangre de los mártires fue la simiente de la iglesia. Y es un hecho comprobado que al aumentar la persecución la iglesia creció y la palabra de Dios se extendió. Yo no sé por qué hasta hoy la iglesia crece en los momentos de crisis, de dolor, de lágrimas. Esta persecución empezó bajo Agripa I, nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el rey que trató de matar a Jesús cuando dio la orden para la matanza de los niños en Belén. Si alguna vez ha habido una familia que estuviera en enemistad contra Dios, fue esta familia de Herodes. Padre, hijos, nietos, todos persiguiendo a Cristo o a los cristianos. Que sepamos, ni un solo miembro de esa familia se convirtió a Cristo. Hasta aquí
La persecución contra la iglesia había sido promovida mayormente por los líderes religiosos y especialmente los saduceos, pero a partir de este momento surgió la persecución que pasó a la esfera del gobierno. Quizá Herodes hizo esto para tratar de ganarse el favor de ciertas personas y sectores influyentes. No sé. Lo que sabemos es que Herodes comenzó a perseguir a algunos de la iglesia. Desencadenó una persecución brutal y despiadada